pero ya lo sabe, aleluya. Oh, gloria a Dios, alabado es el nombre del Señor. Gracias, Señor, aleluya. Oh, alabanza a Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jehová, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jehová, aleluya. Te adoramos en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya. Dios bendiga a mi hermana. Dios bendiga a mis hermanos. Abrimos nuestra Biblia en esta noche en Romanos capítulo 10. Siga alabando a tu Dios, aleluya, amén. Esperamos cosas grandes del Señor. Romanos capítulo 10. Alabanza al Señor. ¿Y cuándo están esperando algo grande del Señor? Mis hermanos lo tienen. Versículo 1 al 6. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Vamos a orar presentando a Dios su palabra y que Dios nos hable en esta noche. Padre celestial, Dios de gloria, de presencia, esta continuada noche, Dios mío. Durante la alabanza y adoración, Jehová. Senhor, de primeiro dia, de comienzo aqui de ayuno, aqui Tata Santo. Nós te pedimos boa guiança, Senhor, boa unção, boa graça, Padre, para descender em nossa vida, de lugar aqui a noite, Senhor. Boa palavra te oro exponer a noite, Padre. Que seas tú hablando a nuestras vidas, oh Dios. Tú conoces a cada corazón lo que necesitamos, Padre. Señor, usa tu palabra, Dios mío. Que tu palabra salga con unción y gracia, penetrando cada corazón, Dios mío. Hablando a nuestras vidas, Señor. Oh Espíritu Santo, úsanos en tus dones, Jehová. Háblanos, háblanos, Dios mío, por medio de tus dones, Jehová de gloria, Padre. Llena en esta noche, bautiza, Señor. Bendice a tu pueblo, Dios mío, en especial. Rompe cadena, rompe atadura, bautiza, sana, oh Dios mío. Oh Jehová, este ayuno está en tu presencia, Padre. Oh, nos afligimos ante ti, Padre, para que seas tú glorificándote, purificándonos, limpiándonos, transformándonos, Jehová. Oh Jehová, para así tener nuestro vaso boca arriba, para recibir de ti, Dios mío. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Haz lo que quieras en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús te pido las gracias, Señor. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento. Pero sigue glorificando a tu Dios. Alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Amén. Gloria al Señor. Grande está Dios y maravilloso está Dios. Alabanza a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén, hermanos. Hoy a las 4 hemos empezado nuestro ayuno y lo vamos a terminar el domingo a las 4. Amén. Y el tema que voy a llevar en todo este ayuno, comenzando hoy, es la justicia de Dios en relación con el fluir del poder de Dios. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. La justicia de Dios en relación con el fluir del poder de Dios.
El fluir del poder de Dios, y bajo el poder de Dios me refiero a la llenura con el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Amén. Todas esas promesas que Dios tiene para con nuestras vidas. Alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Amén. Si no entendemos la justicia del Señor, alabanza al Señor, no dejamos ese poder fluir en nuestras vidas. Antes de entrar en esa parte, amén, estamos en un ayuno. Mayoría de nosotros creo que tomó libre del trabajo, nos separamos de todo afán para estar en la presencia de Dios, en oración, en clamor, buscando a Dios. Amén. Hay ciertas cosas en nuestras vidas, obstáculos a veces que se presentan, que tenemos que dar fuerza a nuestra oración y fe para poder vencer esos obstáculos, y el ayuno nos ayuda. Hay cosas que queremos ver realizadas en nuestras vidas. Amén. Y ayunamos, alabanza al Señor, para dar fuerza a esas cosas, para recibir de Dios lo que Él ya nos ha regalado. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. En el ayuno, yo no vengo a buscar pago por lo que yo he trabajado. Hay gente que piensa, yo he ayunado, me he sacrificado, pues me gané cualquier promesa del Señor. Vengo a buscar mi recompensa por el sacrificio que yo he hecho en este ayuno. No, hermanos. Amén. En el ayuno tampoco venimos a buscar lo que merecemos. Nosotros no merecemos nada. Amén, hermanos. Nosotros merecemos muerte y condenación. Entonces, ¿qué venimos a buscar en el ayuno? En el ayuno venimos a buscar lo que Dios nos ha regalado. Amén, hermanos. Yo vengo a buscar lo que mi Dios, por su gran misericordia y por su justicia, ya me ha dado. Alabanza al Señor. Vengo a buscar lo que Él ya me ha entregado. En Romanos 10, para empezar este estudio, amén, allí Pablo escribe a la iglesia de los romanos y dice en el versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Está hablando aquí del pueblo de Israel, el pueblo que Dios usó para traer, amén, el Mesías, el Cristo. Y Pablo dice acá, gloria al Señor, que ellos tienen celo para con Dios. Ellos trabajan para Dios. Ellos hacen las cosas de Dios, pero no conforme conocimiento, no conforme lo que la Biblia dice. Tienen celo, hacen tantas cosas, tantas rituales que tenían y costumbres, pero no conforme ciencia. Amén. ¿Y nos van a Rosandreita como en español? ¿Sí? Gloria al Señor. Eso es muy importante saber. Podemos hacer cosas para el Señor, gran sacrificio, pero si no es conforme a lo que Dios ha estipulado, conforme a su justicia, es en vano lo que estamos haciendo. Y por ejemplo, podemos ver a Pablo, que tenía cartas de los fariseos, de los representantes, para perseguir a los judíos, los cristianos, para ir a otras ciudades y perseguir a los cristianos. Él tenía tanto celo para Dios y la obra de Dios, que hasta mataba para el Señor, pero no era conforme al conocimiento de Dios, no era la voluntad de Dios, no era conforme a la palabra del Señor. En el versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios, porque si no conocemos la palabra del Señor, ignoramos,
la justicia de Dios, no conocemos, no sabemos la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Amén, hermanos. Ignorando la justicia de Dios, no conociendo la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pues si no se han sujetado a la justicia de Dios, no pueden recibir de Dios, porque Dios trabaja conforme su justicia. Amén, hermanos. Y si tienen preguntas pueden hacerlo libremente, porque quiero que entiendan. Alabanza al Señor. Amén. Ignoran la justicia que Dios ha establecido y procuran su propia justicia. A veces en la iglesia también hay hermanos así, hay cristianos así. Uno predica la misma palabra, pero de todas formas hay algunos que mantienen su propia opinión tocante la palabra del Señor. Amén. Y porque sienten que no puede ser así, no creo que es así, pero no argumentan con textos bíblicos, pero lo que ellos piensan que Dios piensa. Y si ignoramos la justicia de Dios, no podemos recibir de Dios. Vamos a quedar estancados en nuestras vidas. Amén, hermanos. El versículo 4 dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El mismo dice ahí, el fin de la ley, hablando a los judíos que querían seguir manteniendo la ley, mientras tanto que Cristo vino. No estamos bajo ley, hermanos. No podemos practicar las cosas de la ley. Amén, hermanos. Cristo es el fin de la ley. Y dice, para justicia a todo aquel que cree. Cristo es justicia, amén, para todo aquel que cree en Él. Y el versículo 5, aquí muestra el contraste de la ley y la gracia. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y yo le he explicado esto varias veces. Amén. Por eso hay ciertas cosas de la ley que no podemos hacer. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Porque la ley tiene fe, pero es bastante carnal. Ve las obras, lo que usted hace, lo que usted hacía le justificaba, mientras la gracia no. La justicia bajo la gracia es diferente. Dice, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, vivirá por medio de sus obras. 6 dice, pero la justicia que es por la fe, dice así. Amén. Hay una justicia que es por la ley y hay una justicia que es por la fe. En la gracia, la justicia de Dios es diferente. Cuando para alabar al Señor. Antes las obras nos llevaban a salvación, pero hoy nuestras obras son recompensa que vamos a tener allá en gloria. Por fe somos salvos. Vamos a ver en el comienzo. Amén. Aquí en Romanos 10, que habla de la justicia de Dios. Vemos ahí la justicia que estaba debajo de la ley, la justicia en la gracia y la justicia que el pueblo de Israel mismo estipuló para sus vidas. El ser humano le gusta poner su propia justicia. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. El ser humano le gusta hacer cosas para después decir que él mereció. Es mi logro. Alabanza al Señor. Y no es así la justicia del Señor. Amén, hermanos. Todo lo que hacemos es Dios. Por ejemplo, en Gálatas 5, alabanza al Señor, Cristo vive. En Gálatas capítulo 5,
La Biblia nos habla en el versículo 22 del fruto del Espíritu Santo. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí habla de la fruta del Espíritu. Una vez escuché a un pastor predicar tocante la fruta del Espíritu. Amén. Y buscó esas palabras en griego y no sé qué más. Y usó su diccionario muy precioso. Pero la línea roja en su mensaje, amén, estaba mal. Estaba completamente equivocado. Gloria al Señor. La base de su mensaje estaba mal, no estaba correcto. El mensaje que él predicó tocando la fruta del Espíritu Santo puede llevar a ese pueblo que lo escuchó a desesperarse. Porque él enfatizaba el esfuerzo humano para lograr tener los frutos del Espíritu Santo. Amén. Hablaba de su esfuerzo, sacrificio para poder tener paciencia. Y su decepción porque él ve que no logra a tener frutas del Espíritu Santo. Alabanza al Señor. Y explicaba cada uno de esos puntos del punto de vista del esfuerzo que él hace para lograr tener esos resultados. Pero la Biblia dice que son fruta ¿de qué? ¿De la carne? ¿Del alma? ¿De nuestro espíritu? No. No son frutas, y dice ahí fruta, no dice frutas en plural. No es fruta de nuestra carne. Tampoco es resultado de nuestro alma. Tampoco es resultado de nuestro espíritu. ¿Son frutas de qué? El Espíritu Santo. Amén, hermanos. Si es fruta del Espíritu Santo, nosotros no podemos hacer ningún esfuerzo para tener esas frutas, ¿o no? Si es algo de Giancarlo, es de él. Si yo quiero tener lo que él tiene, tengo que estar cerca de él, ¿o no? Entonces, para esas frutas manifestarse, el Espíritu Santo tiene que manifestarse. Para las frutas del Espíritu Santo manifestarse en nuestras vidas, hay que tener abundancia del Espíritu en nuestras vidas. Yo tengo que menguar y el Espíritu Santo tiene que tomar control de mi vida. Si es mi carne que me gobierna, o las emociones de mi alma que me gobierna, o mi espíritu, esas frutas no pueden manifestarse. Esas frutas se manifiestan por medio del Espíritu Santo que está unido a mi espíritu. Amén, hermanos. Entonces no es un sacrificio que uno tiene que hacer. Ok, voy a hacer esto, poner reglas y tantas cosas para tener paciencia. O voy a dar muchas obras buenas para ser bondadoso. Es algo del Espíritu que Él pone en su espíritu. ¿Me entienden, hermanos? Usted no puede hacer nada, solamente entregarse completamente al Espíritu Santo. Alabanza al Señor. ¿Me entienden, hermanos? Ay, no creo eso, pastor. Tu propia justicia. Porque tu carne no puede producir estos frutos. Tu alma no puede producir estos frutos. Pero el Espíritu Santo los puede poner en tu espíritu. Alabanza al Señor. ¿Cuándo me entienden en esta noche? Igual que los dones del Espíritu Santo, 1 Corintios 12 habla de los dones. Y por ejemplo el versículo 8 habla de la palabra de sabiduría. Alabanza al Señor. Cristo vive. Amén, hermanos. Palabra de sabiduría. Tal vez usted piensa, voy a leer la Biblia
10 veces en un año para tener mucho conocimiento. Voy a leer muchos libros para ser sabio, para así tener don de sabiduría. Gloria al Señor. Dice ahí en Corintios, usted lo lee, son dones del Espíritu Santo. Amén. No son dones que provienen de tu carne, ni tampoco dones que vienen de tu alma. Es el Espíritu Santo quien dice ahí en Corintios 12 que lo regala a quien Él quiere. Alabanza al Señor. Entonces, si la palabra de sabiduría mueve en usted y usted da mensajes tremendos y profundos, no dice nada de usted, dice todo del Espíritu Santo. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. En tantas cosas el Hijo de Dios a veces roba la gloria de Dios. Pues el don del Espíritu Santo usted no lo puede ganar. Eso dice la justicia de Dios. Ya es tuyo porque Cristo te lo regaló allá en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Ya es tuyo. El ayuno no te lo da. Usted toma lo que ya Cristo te ha dado. Y hay muchos que no pueden aceptar esta realidad y verdad de la justicia de Dios. Amén. Por eso cada vez que algo pasa, si tienen una contienda chiquita o un pleito, ya piensa que no pueden recibir de Dios. Pero es un regalo de Dios, no porque usted era bueno o el mejor de la iglesia. Amén, hermanos. No porque usted siempre tiene una mente limpia, etcétera. No, es don de Dios. Y este tema vamos a ver en estos días ampliamente. Y vamos a comenzar desde el Antiguo Testamento. Dios mostró su justicia desde el Antiguo Testamento y después en la ley también. Dios, amén, libertó su pueblo de Egipto. Dios abrió las puertas de Egipto para que su pueblo en ese tiempo podía crecer y alimentarse. Y los egipcios injustamente esclavizaron al pueblo del Señor. Y después de 430 años, Dios llama a Moisés. Alabanza del Señor. A la edad de 80 años, Dios le usa a Moisés de manera muy grande y poderosa para libertar al pueblo de Israel. Amén, hermanos. Que eran ya un pueblo grande, más de 2 millones de personas esclavizado en Egipto. Y Dios en su tiempo, amén, porque Dios habló a Abraham y dijo a Abraham: esta tierra va a ser de ustedes, de tu descendencia, pero ahora no, porque la maldad de los amorreos, el lugar donde ustedes tienen que ir a vivir, ese pueblo, su maldad aún no ha llegado a lo máximo. Aún tienen 430 de años de oportunidad que voy a dar a ese pueblo de Palestina. Pero después de 430 años lo voy a sacar de allí y voy a meter a mi pueblo en Palestina. Alabanza al Señor. Amén. Pues el día que Moisés llegó a Egipto para libertar al pueblo de Dios, no fue porque el pueblo clamaba a Dios. Alabanza al Señor. No es porque el pueblo era un pueblo que obedecía a Dios. Bendito sea el Señor. No es porque es un pueblo que ayunaba a Dios. Llegó el tiempo de Dios cumplir lo que Él ha prometido a su siervo Abraham. Alabanza al Señor. Y Dios en su amor y su misericordia, aunque ese pueblo tal vez no era espiritualmente preparado, pero Dios en su amor usó a Moisés para sacar su pueblo de Egipto. No lo merecieron, pero por la gracia, la misericordia de Dios, Dios los sacó. Cuando llegó el tiempo de Dios, con mano poderosa. Amén, hermanos, sabemos la historia. Y los llevó al Mar Rojo. Para ustedes conocer a ese pueblo de Dios. Cuando llegaron ahí al Mar Rojo, después de ver
10 grandes milagros que Dios ha hecho en Egipto. Alabanza al Señor. Cuando llegaron al Mar Rojo, de toda forma dudaron. ¿Somos así, hermanos? Gloria al Señor. Amén. Dios nos muestra tantas cosas. Viene una prueba, pensamos que vamos a morir. Dios nos da la victoria. Gloria al Señor. Viene la siguiente prueba, otra vez pensamos que vamos a morir. Dios nos saca otra vez, viene el siguiente, otra vez pensamos hasta aquí llegué. ¿O no, hermanos? No aprendemos de lo que ya hemos pasado. Tal vez lo que los israelitas han pasado, porque se ha escrito esas cosas para nuestra fe. Amén. Pero tal vez decimos, oh, son ellos y nosotros somos. Pero usted igual. ¿O no? Yo también igual. Dios nos libra, nos abre la puerta, testificamos, gloria a Dios, mi Dios es bueno. Amén. La siguiente semana viene una prueba más. Olvidamos. Gloria a Jesús. Fallamos, nos enojamos, nos sentimos mal y pensamos que Dios ya no nos puede dar. Amén. Eso es nuestra propia justicia. Y cerramos, amén, el cielo sobre nosotros. No que Dios lo cierra, nosotros lo cerramos, hermanos. Cuando para alabar al Señor. Pero Dios en su misericordia abrió el Mar Rojo y estaban en el desierto. Ahí Dios les fue enseñando en cada prueba. Cuando llegaron a las aguas de Mara, que estaban amargas, Dios sanó las aguas y Dios le dijo a ellos, así yo sanaré sus enfermedades si me obedecen. Amén. Y pasaron así 40 años en el desierto. Y llegó el momento que llegaron a Canaán. Para alabar al Señor. En Deuteronomio capítulo 3. Alabanza a Jesús. Cristo vive. En Deuteronomio capítulo 3, versículo 18. Gloria al Señor. Dice allí, Deuteronomio 3, 18. Mis hermanos lo tienen. Gloria al Señor. Y os mandé entonces diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad. Pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. ¿Qué le está diciendo aquí? Que Dios ya antes de llegar, dice, Dios te ha dado, Dios os ha dado esa tierra. Ya es de ustedes. Alabanza al Señor. Pero iréis armados. Tendrás que poner tu armadura. Tienes que ir armado. Pero esa tierra ya Dios te lo ha dado. Amén. Pues no es tu astucia de guerra. No es porque puedes pelear bien, vas a ganar esa tierra. Ya Dios ha regalado a su pueblo esa tierra. Bueno, para alabar al Señor. Amén. Dios les ha dado una victoria grande. Y Dios los bendijo antes de cruzar el Jordán. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Dios los anima. Dios quiere ahí así aumentar su fe. En el versículo 20 dice, hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden ellos también la tierra que Jehová vuestro Dios les da al otro lado del Jordán. Versículo 21. Ordené también a Josué en aquel tiempo, aquí Moisés hablando, amén,
diciendo: tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. Gloria al Señor. Antes de cruzar había guerra y Dios les dio victoria. Bendito sea el Señor. Y Moisés le dice: mira cómo Dios nos ha dado victoria. De igual manera, Dios les va a dar victoria cuando crucen el Jordán y van a enfrentar a naciones más poderosas que ustedes. Alabanza al Señor. Como Dios me ayudó aquí, Él me va a ayudar también en la siguiente prueba. ¿Cuál puede alabar al Señor? No los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Bendito sea el Señor. Dios diciendo a este pueblo, amén, que ya estaba bajo el pacto de la ley. Gloria al Señor, que Dios dio a Moisés. Y Moisés les dice aquí que Dios ya les ha regalado todo. Amén. El resto del capítulo 3 vemos como Dios niega a Moisés. Amén. Y pone Josué delante del pueblo. Y Dios dice a Moisés: anima a Josué, fortalece a Josué, honra a Josué ante el pueblo, porque tú no vas a cruzar. Josué los va a llevar en la victoria. Amén. A conquistar. En el capítulo 4 de Deuteronomio, alabanza al Señor. Ahí Moisés les exhorta y Moisés les comunica las condiciones por medio de los cuales ellos van a heredar. Ya Dios les dio a ellos esa tierra, pero había condiciones. Las bendiciones de Dios mayormente son condicionales. Alabanza al Señor. Dios les ha dado esa tierra, pero había condiciones para que ellos puedan tomar ese regalo, esas bendiciones que Dios les ha dado gratis, pero condicional. Amén. Alabanza al Señor. ¿Y qué dice el versículo 6 de Deuteronomio 4? Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Está hablando de la palabra de Dios. Tenían que obedecer la palabra de Dios. Tenían que escudriñar la palabra, la ley en ese tiempo. Amén. Y tenían que tener sabiduría e inteligencia para poner por obra la palabra de Dios. Eso era la exigencia de Dios. Solamente cumple con mis mandamientos. Cumple con mi palabra. Alabanza al Señor. Cristo vive. Alabanza a Jesús. Y del versículo 15 hasta el 40, Dios los advierte tocante la idolatría. Alabanza al Señor. Amén. Dios aborrece la idolatría y les dice que ese pueblo, alabanza al Señor, es un pueblo idólatra, que no hagan lo que ellos hacen, no podían hacer imágenes. Bendito sea el Señor. Amén, hermanos. Y también Dios le dice: no hay que tener misericordia con ese pueblo. Hay que exterminar ese pueblo. Bendito sea el Señor. En el versículo 20 de Deuteronomio 4 dice: gloria a Jesús. Amén. Antes de leer ese texto, Dios le dice que hay que exterminar ese pueblo. No se podían dar sus hijos o sus hijas a gente de ese pueblo. Porque dice: harán desviar a vuestros hijos. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Ahora usted tal vez puede decir: me da pena. Son gente buena. Está poniendo la justicia de Dios a un lado. Es Dios quien te dice: te regalo esa tierra. ¿O no, hermanos? Dios tenía un meta con su pueblo.
Dios ve más adelante y tiene planes con su pueblo Israel. En el versículo 20 dice allí, de Deuteronomio 4, pero a vosotros Jehová os tomó, os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Ahora Dios le está explicando lo que Dios quiere lograr con ellos. Amén, hermanos. Porque Dios tiene planes con nuestras vidas, pero en el camino no entendemos qué está pasando. ¿Por qué otra plaga? ¿Por qué otra vez sed? No había agua. ¿Por qué tantas pruebas? Escorpiones. No entendemos la trayectoria, pero Dios sí sabe lo que quiere lograr con su pueblo. Dios sí sabe lo que quiere lograr con su vida. Amén. Y le dice allí que para que seáis pueblo de su heredad como en este día. Él tenía planes con este pueblo. En el versículo 38 dice, de Deuteronomio 4, gloria a Dios, Cristo vive. para echar delante de tu presencia naciones grandes. Versículo 37. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Amén. Aquí Dios dice, él amó a sus padres. Él amó a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y por la promesa hecha a ellos, Dios está haciendo esto ahora. Alabanza al Señor. Amén. Que Dios le da descendencia de ellos. Alabanza al Señor. Los sacó de Egipto con su presencia, su gran poder, para echar delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Dios tenía planes con su pueblo. Dios tenía una visión con su pueblo. Alabanza al Señor. Y tal vez el pueblo no entendía el rompecabezas porque no veían todas las piezas, pero Dios sí sabía, amén, conocía todas las piezas de ese rompecabezas. Por eso hay que aceptar la justicia de Dios, confiar en Dios, amén, y descansar en el Señor. En Deuteronomio 4, 24. Alabanza al Señor. Dice allí, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Es un Dios de amor, pero también es un Dios celoso. Nos quiere para sí. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Es un Dios celoso, nos quiere a su pueblo para sí solo. Por eso es importante cumplir con la palabra de Dios. Alabanza al Señor. Cristo vive. A su nombre sea la gloria. Pues como ya dije, bendito sea el Señor, no porque este pueblo buscaba a Dios, Dios le da todas estas bendiciones. Amén. No porque ellos eran buenos, pero Dios en su amor y porque Dios amó a Abraham, a Isaac y Jacob, y Dios ha prometido a ellos que les dará a su descendencia esta tierra. En el versículo 31 dice la palabra, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No le dejará ni le destruirá, no se olvidará del pacto que él les juró a tus padres. Amén, hermanos. Porque estoy leyendo todos esos textos para mostrar que ellos están recibiendo algo de Dios, no porque lo merecieron, no porque trabajaron para eso, porque Dios ya tomó esa decisión en el pasado cuando andaba con Abraham. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Cristo vive, a su nombre sea la gloria. Alabanza a Jesús para siempre. En el capítulo 5, alabanza al Señor. Ahí vemos, amén, los 10 mandamientos que Dios les da.
y que tendrían que leerlas y memorizarlas para obedecer a Dios. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 10 y versículo 11. Dios saca a ese pueblo que estaba en Palestina. La justicia de Dios los echa fuera. Dios juzgó a ese pueblo y Dios quita todo lo que ese pueblo tenía para darlo a su pueblo. Amén. En el versículo 10 de Deuteronomio 6 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Van a vivir en casas que ellos no han construido. Si tienen frío acá pueden pagar ese aire. Amén, gloria a Jesús. Van a vivir, tener agua de cisternas que ellos no han cavado. Amén. Van a disfrutar de árboles de frutas que ellos no han plantado. Alabanza al Señor. Ahora, ¿qué haría usted? Bendito sea el Señor. ¿Va usted a entrar a vivir en una casa que usted no construyó? ¿Que usted no sudó? Dígame. Otros han hecho esa casa. Otros han cavado esa cisterna, van a llegar, hay conuco. Amén. De toda clase de árbol. Usted va a entrar a poseer eso que no es de usted. Y tal vez entra allí y hay unos muertos y usted tiene que sacarlos y echarlos para allá para dormir en su cama. Alabanza al Señor. ¿Qué haría usted? ¿Usted haría eso? Amén. Me matan a mí. Usted dice, gloria a Dios, voy a entrar a la casa del pastor. ¿Lo haría o no lo haría? Hermano Ángel, ¿lo haría? ¿Usted entraría a poseer esas cosas, hermana Maribel? Claro que no. ¿Quién más no lo haría? Amén, gloria al Señor. ¿Quién sí lo haría? ¿Usted sí lo haría? ¿Por qué? Alabanza a Jesús. ¿Y por qué usted no lo haría? Ahora Dios dice aquí a su pueblo que van a heredar casas que ellos no edificaron. Amén. A conucos que no plantaron. ¿Y cómo lo van a poseer? Matando a esa gente que había allí. Hermana, vean así. ¿Usted ve la justicia de Dios y su justicia? Es Dios quien te dice, te lo regalo. Alabanza a Jesús. El pleito que yo tengo con esa gente, dice Dios, no es tu asunto. Yo soy Dios. Usted va a decir, amén, gloria al Señor. Entro a poseer lo que Dios me da. O usted va a decir, yo no lo merezco. Hay que picar a esa gente, pierden su casa. Yo no voy a tomar cosas con las cuales yo no edifiqué. Ese es sinvergüenza. Yo no soy sinvergüenza. Amén. Haciendo así, usted está poniendo su propia justicia y no lo que Dios ha establecido. Alabanza a Jesús. Entonces tal vez tiene una casa allí en aquel tiempo y no la ocupa porque usted piensa que no es correcto. Mientras Dios dice que en su justicia Él hace eso. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Es Dios
quien nos da. Alabanza al Señor. No, si Dios lo hace, lo aceptamos. Si Dios te dice, te doy un regalo, aunque tú no lo mereces. Amén. ¿Cuál de nosotros merecíamos algo de Dios? Ninguno merecíamos. Éramos sinvergüenza, borracho, adúltero y tantas cosas que éramos, ¿o no? Amén, hermanos. Pero Él te dice, te perdono así. Eso que es imposible. ¿Sabe cuántas cosas he hecho a Dios y me perdone así, en una oración así? No, venga acá, yo no acepto eso. Así hay gente, hermanos. Amén, porque es imposible que Dios me pueda perdonar en un momento así. No, hay que tener más cosas. No piden dinero aquí. Yo quiero dar $75 que me dan un pedazo de tierra de Israel. A la gente le gusta esa cosa. Amén. Se dice, ven a tocar el manto, ven a comprar aceite. Amén, así van porque tienen que hacer algo. Su propia justicia, lo que ellos sienten que es de Dios. No lo que Dios ha estipulado. Amén, hermanos. En Deuteronomio 7, versículo 6. Gloria al Señor, Cristo vive. Deuteronomio 7, versículo 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová. Dios escogió a Israel, no porque ellos eran más grandes que los otros pueblos, no porque ellos eran mejores que los otros pueblos. Dios escogió al pueblo de Israel por su misericordia, porque Dios puso su vista sobre ellos. Amén, por su amor Dios le está bendiciendo a ese pueblo. Lo que Dios estaba haciendo con ellos no tenía nada que ver con lo que ellos eran. Amén, hermanos. En el versículo 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios los escogió. Qué privilegio, hermanos. Para ser un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Amén. Aquí Moisés les dice a ellos, alabanza al Señor, no porque ustedes eran más que otros pueblos, no porque ustedes tenían algo especial. Usted ve en el Nuevo Testamento que los judíos con el tiempo pensaban que porque eran ellos que Dios los escogió a ellos, que solamente ellos podían recibir la salvación. 8 dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. No porque ustedes tenían algo especial, pero porque yo les he amado. Amén. Alabanza al Señor. Y esto es bajo la ley. Cristo ni siquiera murió en ese tiempo. Alabanza al Señor. En el 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén, hermanos. Era una decisión de Dios, un acto de Dios, la justicia de Dios. Lo que tenemos que hacer, aceptarlo, porque Dios lo ha hecho. Alabanza al Señor. Alabanza a su nombre. En el versículo 12 al 14 vemos que Dios le regala, pero hay condiciones. Dios pide obediencia. Amén. Y de 12 al 14, ahí Dios les pide obediencia. Alabanza al Señor. Y si obedecen a Dios, recibirán las bendiciones de Dios. El versículo 15 al 26. Amén. Dios, alabanza al Señor, les dice que Dios quita el pueblo de Palestina.
Dios terminará con ese pueblo. Ellos no podían tener misericordia de ese pueblo. Nosotros no podemos tener más misericordia que a Dios. Alabanza al Señor. Amén. Gloria a Jesús. No podemos ser más severos que Dios, tampoco ser más misericordioso que Dios. Tenemos que conocer lo que Dios hace en su justicia. Gloria al Señor. Cristo vive para siempre. Y eso usted lo puede leer del 15 hasta el 26. En el capítulo 8, amén, dice el primer versículo: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Amén. Dios les da la tierra, solamente ellos tenían que obedecer a Dios, obedecer la palabra del Señor. Versículo 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amén. En toda esa trayectoria, Dios mismo les permitió ciertas pruebas. Dios los afligió, Dios los probó. Amén. Para que ellos conocieran a sí mismo. Gloria a Jesús. Porque ¿dónde nos conocemos, hermanos, cómo somos? Cuando hay dificultades, cuando hay problemas, cuando hay pruebas, allí vemos cómo somos. Amén, hermanos. Ahí vemos si tenemos paciencia, sí o no. Ahí vemos, bendito sea el Señor, si amamos o no. Ahí vemos si somos humildes o no en las pruebas, las dificultades. Gloria al Señor. Y Dios permitirá siempre esas cosas llegar a nuestras vidas. Es porque Él tiene un plan para con nosotros. Dios les dice aquí: yo te hice pasar por todas esas cosas para ustedes conocer su propio corazón. Muchas veces decimos amamos a Dios, pero no sabemos, no conocemos nuestro corazón. Alabanza al Señor. Dios permite esas cosas fuertes a veces venir a nuestras vidas para ver qué vamos a hacer en estos momentos, cómo vamos a reaccionar, hasta dónde vamos para Dios, hasta dónde llegamos, soportamos. Gloria al Señor. Amén. Y muchas veces el cristiano tiene un concepto equivocado de sí mismo. Alabanza al Señor. Y Dios en esas situaciones nos deja encontrarnos con nosotros mismos. Dios los afligió, Dios los probó para probar, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios tuvo que matar a miles. Amén. Pero cuando llegó la prueba, querían ir a Egipto. Cuando había un poquito de hambre, ay, esa sopa de cebolla de Egipto era mejor que acá. De todo lo que han visto que Dios ha hecho con ellos. Alabanza al Señor. Vieron la mano poderosa de Dios obrar en Egipto, pero de todas formas cuando llegaron allí, venía usted el Señor y vieron que había gigantes. Dios nos trajo aquí para matarnos. A su nombre. Amén, hermanos. Hay gente que piensa así. Alabanza a Jesús. Piensan, son cristianos, pero piensan que Dios está enojado con ellos. Dios los salvó cuando estaban en pecado y delito. Cuando eran enemigos de Dios, Dios murió por ellos. Y ahora que Dios te salva, te limpia, ¿cómo puedes pensar que Dios te quiere matar? Que Dios no te quiere, que no te quiere bendecir. ¿No es cosa de locura? Él murió por usted cuando usted le estaba ofendiendo en sus pecados. Ahora Él te salvó. ¿No crees que Él va a hacer mayores cosas? Amén, hermanos.
Alabanza al Señor. En el versículo 3 dice, te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Alabanza al Señor. No conocían maná, no conocían comida del cielo. Dios los afligió, no había salida en un desierto. ¿Cómo Dios va a hacer esto? Tenemos hambre y del cielo descendió maná. Alabanza a Jesús. No podía imaginarse cómo vamos a hacer para tener tanto pan en ese desierto. Amén. En las pruebas conocemos a nuestro Dios. En las pruebas aprendemos a confiar en Dios. Amén, hermano. En el versículo 4 dice, tu vestido nunca se ha envejecido sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Alabanza al Señor. Y esto es, estamos aún bajo la ley, amén. Alabanza al Señor, ¿me entienden, hermanos? Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Ellos no trabajaron esa tierra. Es un regalo que Dios les da a ellos, porque le plació a Dios. Amén, hermanos. Porque el pueblo que vivía ahí no reconocía a Dios, entonces Dios los sacaba de allí. Alabanza a Jesús. No tenía que ver nada con lo que ellos han hecho en su vida. El versículo 15 dice que te hizo caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. En cada prueba conocían algo nuevo de Dios, conocían de más posibilidades de Dios, de lo que Dios era capaz de hacer. Amén. Tenían sed, no había agua. ¿Dónde Dios va a solucionar? ¿Cómo Él va a solucionar esto? No se imaginaban. Tenían que estar pendientes. Ok, gloria a Dios, contentos. ¿O no? Sin murmuración. Amén, porque ayer maná descendió y 2 meses después no hay agua. ¿Qué va a hacer? ¿Va a llover? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo Dios va a sacar ese agua? Amén. Sin preocupación, ¿o no? Nosotros también sabemos que Dios va a obrar. Si me sacó de este mundo, si me amó yo siendo pecador, y ahora que soy cristiano, ¿Él me va a dejar perderme? No, hermanos. Si ayer me dio maná, ahora tengo sed, ¿Él me va a dejar morir de sed? Gloria al Señor. Entonces, cuando viene esa prueba y pasó un día, no hay agua, amén, tal vez están así con sus labios secos. Gloria a Dios. ¿Cuándo Dios va a hacer eso? ¿Dónde va a salir ese agua? ¿O no? Así tiene que estar. Gloria a Dios. Amén. Porque Dios va a hacer algo. No pueden estar preocupados porque saben que su Dios es un Dios de posibilidades. Que los recursos de Dios no se agotan. Alabanza al Señor. Y si uno tiene fe, cuando viene esa prueba, no hay agua, está pendiente, gloria a Dios. No está, ay Dios. Amén. Y comienzo a confesar pecados. Porque estoy en pecado, estoy pasando esto. Alabanza a Jesús. Gloria al Señor. ¿O no, hermanos?
En vez de confiar, Dios tiene algo para mí, no porque soy bueno, pero porque Él me amó. Amén. Y bajo la ley, hermanos. Y que te sustentó 16 con maná. Amén. Dice en el 15, te hizo caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, que comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote, probándote, para la postre, ¿qué? Hacerte bien. Alabanza al Señor. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Amén, hermanos. Él te da el poder para hacer riquezas. Alabanza a Jesús. Alabanza al Señor. Amén. Y Dios le dice muy claro ahí, recuerda, no es usted, es Dios. Hay mucha gente que Dios no los puede usar, porque si Dios comienza a usarlo un poquito allí, ya se pone en grande. Alabanza al Señor, y Dios tiene que volver a meterlos en el desierto. Es Dios. Amén. Siempre es Dios. Todo lo que hacemos y logramos es Dios en nosotros. Alabanza al Señor. En el capítulo 9, versículo 1, dice: oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento, y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás, los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Alabanza al Señor. Son más fuertes, más poderosas que usted, pero Dios va adelante. Recuerda todos esos textos, porque es igual en la gracia, pero aún más poderosa. Él va adelante, Él los va a destruir, usted va a pasar a echarlo solamente lo que queda de lo que Dios ya ha destruido. 4. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los ha echado delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Amén. No piensas que porque eres tú, pueblo de Israel, por tu justicia Dios te ha traído a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia, no porque lo que has hecho, Dios te lo da. Ha placido Dios darte. ¿Y qué tienes que hacer? Tomar lo que Él te ha regalado. Alabanza al Señor. Versículo 5 dice: no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de esas naciones Jehová tu Dios los arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y a Jacob. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. No dependía de ellos, de algo que ellos hubieran hecho, no, por la justicia de Dios. Alabanza al Señor. 6 dice: por tanto sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Gloria a Jesús. Nosotros somos salvos, hermanos, no por nuestra justicia, ¿o no? Amén, hermanos. No porque éramos buenos, Dios nos salvó. Gloria a Jesús. Es por su amor.
Juan 3:16 dice que así de tanto Dios amó al mundo que entregó su único hijo. Alabanza al Señor. 7 dice, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová, y aún así Dios les lleva a poseer una tierra. Alabanza a Jesús. No tenemos que dejar nuestras emociones y opiniones estorbarnos de recibir de Dios. Amén, hermanos. Dios les dice buen claro aquí, no por la justicia de ellos, pero por la justicia de Dios. Alabanza al Señor. Dios les da esa buena tierra. Alabanza a Jesús para siempre. Amén, hermanos. Mañana vamos a terminar esta parte para entrar bajo la gracia. Bendito sea Jesús para siempre. Pero es bueno entender esa parte, gloria a Jesús. Lo que hemos visto hasta ahora, cómo Dios nos ha dado esa tierra y ha regalado todas esas cosas bajo la ley. No se derramó la sangre de Jesucristo aún, alabanza al Señor, pero porque Dios le plació. Él ha prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, y ahora Dios los cumple. No porque ellos tenían requisitos, cumplían con ciertos requisitos y por eso merecen. No, Dios los ha dado. Gloria al Señor. Y igual estamos en este ayuno, bendito sea el Señor, no para que así después del ayuno merecemos, porque hemos ayunado, ahora tenemos derecho del bautismo. No, ya todas esas cosas es de usted. Amén, hermanos. Vamos a ver mañana cómo ellos han heredado. Ya es de usted. Usted tiene que entrar en este ayuno con la seguridad que todas las promesas del Señor es de usted. No depende de usted, depende de Dios que le ha dado a usted. Y el ayuno son esos pasos que ellos tenían que dar. Todo lugar que pisar la plana de vuestros pies para tomar lo que Dios ya los ha dado. Amén. Dios fue adelante, vamos a ver mañana, y Dios echó ese pueblo, Dios ya hacía la obra para que ellos podían conquistar. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Eso tiene que ser muy importante porque muchas veces anulamos las bendiciones de Dios por nuestros pensamientos, nuestra justicia de cuándo sí y cuándo no uno puede recibir de Dios. Gloria al Señor. Yo recuerdo en la vigilia, hemos empezado un tema y lo vamos a atender en este ayuno. Gloria al Señor. Amén. Y yo pregunté, si usted tuvo un pleito con su esposa y su esposo o su esposa y tiene participación, ¿participará? Mi hermano Ángel dice, ¿y por qué no? ¿Cómo? Sí. Y usted no arregló la cuenta y perdonó. ¿Participa después? ¿Cómo? Si viene limpio, estamos hablando de usted. ¿Qué haría usted? Estaba sucio entonces. Sí, pleito casi le cedieron un poquito, pero después terminó la cosa y usted pidió perdón y después de 2 horas tiene que participar. ¿Participa? ¿Y participa después de esas 2 horas? ¿Qué haría usted? Alabanza a Jesús. Hermano. Para Dios te restaure ¿de qué? ¿De qué? Pero usted te reconoció y pidió perdón a su esposa.
Ah, no pide perdón de corazón. Estamos hablando de caso concreto, amén. Gloria al Señor. Alabanza al Señor. ¿Qué más? ¿Qué haría usted, hermano Máximo? Usted tuvo un pleito ahí con Andrea. Dios os guarde, gloria a Jesús. Y después terminó el pleito, pidió perdón. ¿Participaría? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo? Pero va a participar después de 2 horas. ¿Cómo? Gloria al Señor. Alabanza al Señor. Hermano Jubela, ¿puedo participar? Va a cambiar zundra al yango. ¿Hablé? Sí. Sí. ¿Lo va a participar? Presidivo. Habla para siempre y perdón. Gloria a Dios. Hermana Maribel, ¿usted participaría? ¿Sí? ¿Seguro? Amén, hermanos. Y usted pide perdón y participa. Sí, amén. Y casi tenía ganas de darle a su esposo, pero Pero si ya pedí perdón, ya Dios me perdonó también. amén. Amén, hermanos. Y muchas veces por nuestras emociones anulamos la presencia del Señor en nuestras vidas. Cuando usted pide perdón, ¿después de cuánto tiempo Dios le perdona? ¿Después de cuánto tiempo Dios le perdona a usted? Muchos de nosotros pedimos perdón, pero no nos sabe lo más profundo del corazón. Y el Señor dice en su palabra que Él nos rechaza un corazón contrito y humillado. ¿Y cuándo sabe usted que salió de su corazón? Cuando Él me contrita, cuando yo delante de su presencia estoy contritado, ¿Y qué es contristado? cuando yo estoy gimiendo, o sea, sé que estoy mal, lloro, Padre, perdóname. Pero muchas veces pido perdón 5 o 10 minutos, media hora y no sale media lágrima en nuestros ojos. No es que está mal. Amén. Si hacemos eso, vamos a tener una iglesia llorona porque tenemos que llorar bastante porque constantemente fallamos. Gloria al Señor. Hermana Reina, ¿qué piensa usted? Bueno, yo pienso que si nosotros pedimos perdón, tenemos que sentirnos perdonados y estar conscientes de que Dios nos perdonó. ¿Y cómo usted se siente perdonado? Con la confianza que tenga en Dios, cuando yo pido perdón de corazón, ¿Y cuándo pide perdón de corazón? bueno, cuando me arrepiento, ¿Y cuando cómo sabe que se arrepintió? cuando no quiero hacer más, cuando no quiero, por ejemplo, ofender más. Entonces, por ejemplo, si yo me convertí y yo no me siento perdonada, yo tengo que perdonarme a mí misma y sentirme que yo soy perdonada, porque yo me perdoné a mí misma también, porque he cambiado. Dice algo importante. Y hermana Mariana, después Mariana Naomi, gloria a Jesús. Dice algo muy importante ahí, amén. Hermana María Ángela. Pero si ora Bíblia assim nos ora Deus está perdonando, se não deve nos picar em profundidade da mão, pois a mim se sente que Deus está perdonando, então se ela vendrá em profundidade da mão, a mim se sente. Pero va a caber pleito que vou casar futuro. Va ora Deus está perdonando, ela vende picar em la mão, profundidade da mão, claro, acaba. Amém. Nossa irmã Naomi. Uma vez mesmo gospel, so nós temos que querer confiar a palavra da Bíblia que ora nos pedir perdão, Deus está perdonando nos. Não tem sentimento, tá? Nós temos que querer
que a palavra da Bisa. Deus, como você sentir, se você pedir perdão, Deus está perdonando, você não quer. Então, a fé é aqui, tá? Então, quando sentimento. ¿Está de un man aquí van a dar? Allá. Gloria a Jesús. Usted predicaba anoche de cuando usted viene con su ofrenda al altar y tenía un resentimiento con una persona o algo, tenía que ir a pedir perdón y venir a depositar tu ofrenda. Es lo mismo que si tú vienes a participar y tú no has pedido perdón a tu esposa y está aquí, tú puedes salir allá atrás y decirle, amor, perdóname. Pasó, discúlpame, te ofendí con lo que te ofendí, y puede venir a participar. La ofrenda que tú le diste al Señor, tiene que dársela. Amén. Alabanza al Señor. Alabanza a Jesús. ¿Qué más? Algo muy importante es lo que la hermana Reina dijo. Amén. Porque a veces, como el varón dice, hay gente que dice que han perdonado, pero tienen odio en su corazón. Pero algo muy importante que lo que la hermana Reina dice: pedir perdón y perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces Dios nos perdona a nosotros más rápido que nosotros perdonamos a nosotros mismos. Amén, porque sentimos mal que hemos fallado. Ay, lo he dicho eso, no tenía que decir, hermana Ingrid, eso. Ay, perdóname, hermana Ingrid. No importa, pastor, te perdono, pero uno se siente mal. Yo dije eso, ay. Amén, ya ella te perdonó, ya Dios te perdonó, pero usted se siente mal aún. Tenemos a veces dificultad de perdonarnos a nosotros. Si pedimos perdón, Dios no va a decir, voy a pensar, va a ver mañana, te voy a decir si te perdono o no. ¿O no? Dios perdona un corazón. Cuando uno de verdad pide perdón, Dios perdona inmediatamente. Amén. Eso es muy importante, porque a veces, si no, el diablo nos puede meter en un callejón allí y atacarnos con culpabilidad de lo que hemos hecho, etcétera. Y a veces la iglesia corrobora con eso. Cuando un hermano, por ejemplo, falla, cae en pecado, y viene el siguiente día y se sienta aquí, oh, gloria a Dios. Mire, sinvergüenza, ayer falló, mire que está mano alzada así. Si él pidió perdón y Dios lo perdonó, para su disciplina, pero ¿cómo tiene que pasar su disciplina? ¿Sí? Si él pidió perdón y Dios lo perdonó, Dios no dura un año de disciplina para perdonar a la persona. La disciplina es algo que la iglesia pone para que esa persona pueda restaurarse, pero no que si Cristo viene, él o ella no se va con el Señor, ¿o no? Amén. Si de verdad falló y pidió perdón, puede venir su siguiente día, alzar la mano y gloria al Señor. Pero nosotros, y he visto esto en iglesias, hermano, amén. Mira allí. Fue ayer que entró en disciplina porque adulteró. Mira ya, gloria a Dios, alzando la mano. Hipócrita. ¿Por qué es hipócrita? Si pidió perdón y aceptó el perdón de Dios, está perdonado. Si Cristo viene en este momento, ¿se va con el Señor o no? ¿O no se va con el Señor? Amén, hermanos. Pero nosotros tenemos dificultad para perdonarnos a nosotros mismos. Hermano Juan de Dios. ¿Sí? En la iglesia no puede sentarse con los hermanos. A la gente lo trata amén. Gloria al Señor. Amén. Yo creí que había un banco especial para ellos. ¿Cómo? Hay iglesias que son así, no, hermano Axel me contó de la iglesia que hay así. Los que están, si los echan para afuera así. No le hablan. Hermano Axel dice, había una iglesia que los que están en disciplina lo ponen allá atrás. Entonces, cuando uno entra a la iglesia, vieron, no. Uno no querrá caerse nunca más. Amén, hermanos. Si pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona. Hay que arrepentirse y convertirse. Amén, hermanos. Y eso es la justicia de Dios. Si usted pide perdón, todo aquel que invoca el nombre de Jesús es salvo. Cuando usted entregó su vida al Señor, ¿cuándo era salvo? ¿Cuándo sintió esa paz?
cuando usted pasó adelante y confesó y deja atrás una vida terrible de perversidad y tanta cosa, ¿o no? Pero en ese momento en el altar, Dios le perdonó, ¿o no? Ahora que es salvo, Dios va a durar para perdonar si usted falla. Si usted se arrepiente inmediatamente, y por eso a veces la gente no se arrepiente. Dios no me podrá perdonar. Caín, mi pecado es demasiado grande para que tú me perdones, Dios. Y huyó de la presencia del Señor. Amén, hermanos. Y eso es muy importante, saber la justicia de Dios. Aunque no lo merezco, aunque he golpeado a Wendy y Wendy me da $100 y me siento mal porque ya yo pegué a su hija. Amén, me lo regalas. No, tómalo, amén, lo tomo ese regalo. ¿O no? Si Dios te da ese regalo, tú sabes que no lo mereces. Usted toma lo que Dios te da. No ponga condiciones. No ponga, ay, tengo que ayunar 7 días y 7 vigilias. No, ya es tuyo. El ayuno y la vigilia es para tomar lo que Dios ya te ha dado. Amén, hermanos. Porque a veces tenemos un pleito en casa, pedimos perdón. ¿Y por qué pensamos que Dios no nos va a perdonar? Venimos aquí y no recibimos. ¿Cómo voy a recibir, pastor? Si usted vio cómo yo grité en casa ahorita, porque ese hombre me cansó, hombre. No, usted pidió perdón, viene aquí, recibe de Dios. Necesita ese poder para no volver a hacer esa cosa que usted hizo. Hermana Naomi, pues nos van a terminar de noche, alabanza. ¿Usted tenía? Hermana Tabita, no sabía que hermana Tabita tenía el micrófono. Dios le bendiga. Eso es igual, hermano pastor, que una persona que está en el hospital postrado, fue malísimo, hizo de todo, y en ese momento acepta a Dios en su vida, pero también muere en la noche de una vez, nada más aceptó a Dios. Dios le perdonó todo su pecado y se olvidó todo lo que hizo. El ladrón que estaba al lado de Jesús que pidió perdón. Así es que lo que tiene que aceptar a Dios y aceptar el perdón. Y amén. Y pedir perdón de verdad y aceptarlo. Amén, gloria a Jesús. Porque Dios inmediatamente recibe lo que tú le das. Amén. Lo que tú dices. Pero de verdad, como el hermano dice, hay personas que si permiten resentimiento en su corazón, rabia en su corazón, ahí sí, no perdonaste entonces. Si sigue esa cosa en su corazón ahí, si pedí perdón a Ángel, pero no saluda a Ángel más, no he perdonado. Amén. Y ahí está la parte que el hermano dice que uno tiene que estar seguro que, pero no. No, hermana Naomi. Naomi no, ¿cómo es? Noeli, casi me dijo. Mahaya ku eko kuna ponende para atrás. Tá bom, pero no kuna que la sin papia con pasó. Ya e otro ende nang ku wak nang amane panano bayasie nano asie panantin sinda para atrás patur cosas. Mane antes nanta piedra ende nan pa e otro ende na yamiendo. Así ni na mandan para atrás. Amén, gloria a Jesús. Amén, tiene verdad ahí sí también, amén. O sea, Dios, guárdame, yo no quiero estar sentado ahí y todo el mundo me ve. Uno tiene que ser muy fuerte para soportar esa disciplina sentado allá atrás. Amén, hermanos. Tiene parte de verdad, tiene su efecto, pero para mí creo que no ayuda a la persona mucho. Ahora, porque si alguien falló, se arrepintió y se apartó, tenemos que ayudar a esa persona a levantarse. Amén. Pero si alguien falló y no se arrepintió y no se separó, ahí sí no hay, ni siquiera banca, entonces tiene que ser más. Pero si uno se arrepienta, no hay problema. Amén. ¿Usted más man está que van a ¿usted tiene que decir algo? Se arrepienten en el momento, piden perdón, ok, clamamos a Dios, todo bien, pero pasan los años, a través de los años, vuelve otra vez, hermano, acuérdese que usted me hizo tal cosa, acuérdese. Después de años. No ha salido todavía de su corazón, lo mantiene vivo, gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén, después de años ese no va a perdonar, amén. Por eso hay que mantener nuestro corazón limpio, alabanza al Señor. Son tantas cosas cada vez que vienen en nuestras vidas y para perjudicar nuestro corazón. Y tenemos que mantener nuestro corazón limpio y actuar inmediatamente. Vamos a estar de pie en esta noche.
Bando Dios danki, alabanza al Señor. Mañana nós continuar com nosso ayuno. Glória ao Senhor, nós vini foi do novo bordo de Mahinta. Nós temos lugar aqui para clamar ao Senhor, para rogar a Deus, para ajudar-nos. Amém? Nós seguimos que tema aqui amanhã Mahinta. Pois vamos agradecer, Senhor. Glória a Jesus, maravilha por passar. E elevar uma oração, agradecer a Deus para a noite. Bendito seja o Senhor. E apresentar a Deus e ayuno aqui que nós a começar a ver. Nós seguimos com ele. Está bom, hermanos, para estos 2 días de ayuno. Usted deja los juegos, usted no prenda, no es obligatorio, pero es un consejo, no estar detrás de la televisor, amén. Dejar eso para el domingo después de las 4, amén. Juegos en su teléfono, esas cosas, deja eso por 2 días. Facebook y todas esas cosas, deja de esas cosas para estar separado para con Dios. Amén, hermanos. Los esposos, solamente por 2 días, amén. Deja a la esposa tranquila, el esposo tranquilo. Y después del domingo a las 4, siguen otra vez. Amén, hermanos. No en la iglesia, en la casa. Gloria al Señor, amén. Entonces solamente en el ayuno uno se separa un momento así, gloria al Señor. Pero después del ayuno, amén. Vamos a hacer esa parte también para estar de lleno con Dios en este ayuno. Nuestra hermana Dilia, gloria a Jesús. Gloria a Dios, vamos a orar, hermano. Gloria al Señor, aleluya. Señor, te adoramos, Dios, te bendecimos, te damos gloria y honra. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, de una manera muy especial, Dios mío, que sea tú dando nuestra fortaleza, Dios amado, para seguir nuestros 2 días de ayuno, Señor. Padre, que sea tú fortaleciendo a cada uno de los que están débiles, Dios mío. Que sea tú llenándonos de tu poder, de tu presencia, Señor. Que podamos llegar hasta el final, Dios amado. Que podamos apartarnos, Dios mío, Padre celestial, para tu gloria. Padre, queremos sentir tu poder, tu presencia, Dios mío. Queremos, Dios mío, vivificarnos, Señor, Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ayúdanos a vencer, Señor, en estos 2 días. Ayúdanos a perseverar, a prepararnos, Dios amado, para aquel día grande y todopoderoso, Señor, Dios de la gloria. Fortalece cada uno de mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, mira, a los niños también te lo ponemos en tus manos, Padre, que ellos quieren ayunar, Dios mío. Dale esa fuerza, Señor, para hacerlo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Estos 2 días están en tus manos, Señor. Padre, en esta hora, Dios mío, no nos vamos a despedir de tu presencia, Señor. Llévanos a nuestros hogares, Jehová, Dios del cielo, con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre del Señor.